una consecuencia de la definición vectorial, porque en la definición vectorial uno parte del producto escalar entre el campo y el diferencial de desplazamiento. Entonces, lo que se hace en la forma diferencial es que el vector diferencial de desplazamiento se lo representa por sus componentes, que son de X, de Y, de Z. Y cuando usted hace el producto escalar con el campo, queda M por dx más N por dy más P por dz. Pero finalmente, esto de aquí, usted lo evalúa como la integral en línea, la integral definida desde A hasta B, porque M, que es la componente escalar en X, ¿verdad? También hay que hacer la composición, así, M, composición R, de T, y de X no es otra cosa que la función X' de T por dt, más N, en N también tiene que hacer la composición con la trayectoria y también le va a quedar en función de T esta parte. Y de Y no es otra cosa que Y' de T por dt. Y donde tiene P por dz también hace la composición con la trayectoria y dz es Z' de T por dt. Ahora, si fuera solamente para R2, esta parte se omite, ¿no? Entonces, a usted le pueden pedir que evalúe una integral en línea en estas tres formas, ¿no? La forma vectorial, la forma escalar o la forma diferencial, que es esta de aquí. Pero la forma diferencial sale de la misma forma vectorial. Ya, entonces, ahora vamos a ver la interpretación de cada una de ellas. Bueno, básicamente la vectorial y la diferencial, como tienen el mismo origen, su interpretación es la misma. Entonces veamos interpretación física de la integral de línea vectorial. Solamente voy a hacer la vectorial porque la diferencial es una variante de la vectorial. O sea, la interpretación es la misma. Entonces queda la pregunta que hacían en su momento, ¿no? Entonces, la interpretación física, o podríamos decir también una aplicación que se puede hacer en física, es el cálculo del trabajo. Bien, vamos a suponer, voy a poner el caso general, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una trayectoria suave, tenemos aquí una posición inicial y una posición final. Entonces ya sabemos que esta trayectoria está dada por R de t igual a X de t i más Y de t j más Z de t k, que puede ser también F de ti más G de tj más H de tk. Bien. Entonces, por otro lado, tenemos un campo vectorial, que según lo que dice la definición. Si la definición dice, tenemos un campo vectorial y tenemos una trayectoria. ¿Por dónde está el campo vectorial? Bueno, está aquí, en esta región, actuando. Entonces, en cada punto hay un vector. No voy a dibujar todos los vectores, voy a dibujar unos cuantos. Pero hay un vector, hay vectores que están actuando sobre la trayectoria, sobre los puntos de la trayectoria. Entonces, aquí hay un vector, aquí hay otro, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, cuando en física uno quiere calcular el trabajo realizado por una fuerza al mover un objeto siguiendo una determinada trayectoria, ¿cuál es la componente de la fuerza que realiza el trabajo neto? La que es paralela al desplazamiento, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí un cajón o un bulto y lo empujo con una fuerza así, horizontal, esa fuerza es totalmente paralela al desplazamiento, porque sobre el piso se va a mover así, y por lo tanto, el trabajo realizado simplemente es el módulo de la fuerza
por la distancia recorrida. ¿Ya? Pero si yo inclino la fuerza, ya no es el módulo de la fuerza por el desplazamiento recorrido, sino la componente que es paralela al desplazamiento, la que está realmente haciendo el trabajo. Y llega un momento en que la fuerza puede ser totalmente perpendicular, en este caso, a la dirección del desplazamiento, y ahí el trabajo es cero. ¿Ya? Entonces, ese es el caso, digamos, general. Entonces, si uno tiene la fuerza alineada con el desplazamiento, el trabajo, y la fuerza es constante, el trabajo neto realizado es el módulo de la fuerza por el desplazamiento, por la distancia recorrida. Bueno, en este caso no podemos decir eso porque la trayectoria en primer lugar no es una recta. Los vectores del campo de fuerza están actuando en diferentes puntos de la trayectoria con diferente dirección, con diferente magnitud. Por lo tanto, no podemos decir que es la distancia recorrida por el módulo de la fuerza. Bueno, ¿cuál fuerza? Aquí hay una fuerza, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, y así sucesivamente. Pero sí podemos aplicar ese principio básico de que solamente trabaja la componente de la fuerza que está alineada con el desplazamiento en un pedacito, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, pero no voy a calcular el trabajo total así, de una sola, sino que puedo calcular pedacitos de trabajo, ¿verdad? Entonces divido la trayectoria en pedacitos bien chiquititos y digo, bueno, en este pedacito de aquí, vamos a suponer, en la partición I, hay una fuerza que está actuando, una fuerza promedio, que le voy a llamar, por ejemplo, F sub I, y puedo decir que el diferencial de trabajo realizado, ya escribiéndolo en forma diferencial, en el pedacito I, es igual a la fuerza que actúa en el pedacito I, producto punto, diferencial de desplazamiento, que no puedo hablar de desplazamiento total porque acuérdense que yo partí en pedacitos la trayectoria. Entonces, ese trabajo chiquitito que se obtiene en ese pedacito de trayectoria, sí es verdad que es F.dr. ¿Sí? Y eso es lo que hacen los físicos, es decir, la fórmula general la aplican en diferenciales, ¿verdad? Porque ahí sí se cumple. Entonces ya ustedes el resto de la historia saben el límite, cuando el número de particiones tiende al infinito, entonces esto de aquí va a ser verdad en una pequeña partición. Y por lo tanto, si yo quiero el trabajo total realizado, el trabajo neto, ¿qué tengo que hacer? Sumar, ¿verdad? Ese es el principio del cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Divides en partes pequeñas y obtienes una expresión para la parte pequeña y luego unes las partes pequeñas. Entonces, esto es la sumatoria de f.dr desde i igual 1 hasta n y luego en el límite cuando n tiende al infinito. Eso se convierte entonces en una integral definida desde un valor a de t hasta un valor b. Bueno, una posición inicial que está dada por t igual a, una posición final que está dada por t igual b de f.dr. Entonces, eso de aquí lo representamos como esta integral de línea a lo largo de C de f.dr. Entonces, esto de aquí representa, o sea, si es que F es un campo de fuerzas y C representa una trayectoria sobre la cual está actuando el campo de fuerzas, esto representa el trabajo que realiza el campo de fuerzas para mover un objeto o una partícula a lo largo de esa trayectoria. Ese es el significado físico. Por lo tanto, si en el ejemplo anterior esto está en newtons, ¿verdad? Y esto de aquí representan metros. Y estoy moviendo una partícula desde este punto hasta acá. Este campo está moviendo la partícula desde este punto hasta acá. Entonces, este trabajo que yo acabo de calcular de 19,42 avos estaría en joules. ¿Sí? Esa es la interpretación física, la integral de línea en forma vectorial. Y la interpretación física de la integral de línea escalar. La interpretación física de la integral de línea escalar, en cambio, es, bueno, podemos hacer un gráfico similar, pero imaginemos que esta trayectoria se representa, por ejemplo, un alambre. ¿Ya? Representa un alambre que está doblado de esa forma. Y vamos a suponer que yo conozco la densidad
lineal. O sea, hay una función de densidad. Densidad del alambre, entonces es una densidad lineal. Y vamos a suponer que está dada por G de X y Z. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta función de densidad? Me dice que cuál es la densidad en cada uno de los puntos del alambre, dependiendo cuál es la posición. Por eso la densidad depende de X, Y, Z. Bueno, si es en el plano de X, Y. ¿Ya? Y usted está interesado en calcular, por ejemplo, la masa del alambre. Ahora, si la densidad es constante, si la densidad es homogénea y no varía, el problema es facilito de resolver porque solamente decimos que la masa del alambre es igual ¿a qué cosa? A la densidad por la longitud del alambre, ¿verdad? Y se acabó el problema. Pero sucede que la densidad no es constante, o sea, no es homogénea, sino que en este punto hay una densidad, en este punto hay otra densidad, y así sucesivamente. Por eso la densidad depende de la posición del punto. Entonces, nuevamente, esa fórmula que en general yo digo, la masa es igual a la densidad por la longitud, no la puedo utilizar para toda la longitud del alambre, sino ¿qué es lo que hago? Así mismo, divido el alambre en pedacitos y puedo decir que el diferencial de masa en el pedacito I, vamos a suponer en este pedacito I, va a ser igual a la densidad que está actuando en ese pedacito I, que ocupa una posición, ¿no? Vamos a ponerle G de X sub I, Y sub I, Z sub I, por el diferencial de longitud, que es el diferencial S que vimos anteriormente. Entonces, esto sí puedo decir, en este pedacito de alambre, se cumple que la cantidad de masa que hay en ese pedacito es la densidad promedio, etcétera, que hay en ese pedacito por el diferencial de longitud de arco de ese pedacito. Claro. Y asimismo, si quiero la masa total, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Bueno, entonces, claro, ya sabes cuál es la densidad de un pedacito, entonces ahora une los pedacitos. Y eso implica la sumatoria desde I igual 1 hasta n, con límite, cuando n tiende al infinito, nos da la integral definida, asimismo desde A hasta B, de G de X, Y, Z por ds, que lo representamos como la integral de línea a lo largo de C, de G de X, Y, Z por ds. Entonces, esto de aquí, la integral de línea escalar, tiene su significado también físico, o sea, es como que estuviéramos calculando la masa de un alambre cuya función de densidad es la función escalar G. Y también G puede ser densidad de carga eléctrica, y entonces lo que vamos a calcular es la carga eléctrica del alambre, conociendo la distribución de densidad de carga eléctrica. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta?